Vamos a ir al libro de Santiago, porque ya llegamos al fin, pero estamos haciendo un repaso. Y estoy haciendo un repaso en base a las verdades y versículos, considero, principales y temas principales de ese capítulo, de cada capítulo. Y hoy vamos a ver el capítulo 2, porque ya el domingo pasado vimos el capítulo 1. Vimos acerca de, como Santiago dice, de no solamente decir, sino hacer. No solamente decir que soy un cristiano, sino actuar como un cristiano. Y vemos que el capítulo 2 va a mencionar también y va a ampliar por lo que uno lee, que no solamente escribe a verdaderos cristianos, sino también escribe a cristianos que son profesantes. Tal algunos que no han creído verdaderamente y por eso su vida no ha sido transformada verdaderamente. Siguen como estaban. ¿Y por qué? Porque sus hechos, sus obras, su conducta no lo demuestran. Pero a los cristianos genuinos y verdaderos, también Santiago en una carta donde le anima, le dice concretamente y prácticamente qué deben hacer y cómo deben actuar, cómo debe ser su conducta. Y vimos en capítulo 1 que hay que tener gozo, sumo gozo en las pruebas. No hay que quejarse, hay que tener gozo. No hay que enojarse, hay que tener gozo. No hay que ponerse triste, hay que tener gozo. Y también que podemos pedir sabiduría y sabiendo que Dios nos dará sin reproche si pedimos con fe. También que no hay que ser solamente un oidor de la palabra. Está bien, hay que ser un oidor. Hay que ser pronto para oír la palabra. No hay que ser lento ni tardo para oír la palabra. Hay que ser pronto para oír la palabra. Pero debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque si somos oidores, ¿verdad?, nos engañamos a nosotros mismos. Y que tal vez el oír puede traer conocimiento, puede traer entendimiento, pero si no ponemos en práctica su palabra, realmente, delante de como Santiago lo expresa, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? No somos maduros realmente, no somos cristianos verdaderos, si no ponemos en práctica la palabra del Señor. Ahora vamos a ver en Santiago capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Y es en cierta forma el tema principal en un versículo y lo enumera, y este tema empieza del versículo 1 al versículo 13. Y dice: hermanos míos, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Entonces, fe sin acepción de personas, ¿no? Fe sin acepción de personas. O sea, nuestra vida cristiana, nuestro andar, debe ser sin favoritismo, ¿no? En cuanto a personas, en cuanto a los que nos rodean, o donde estamos, o con quién nos encontramos, ¿verdad? Debe ser sin favoritismo y sin acepción de personas. Y para eso vamos a orar y ver lo que ya se mencionó hace domingos anteriores, pero viéndolo de manera como repaso. Padre Celestial, gracias. Gracias por este tiempo que pasamos alabando, Señor, cantando, también saludándonos unos a los otros, ayudándonos, Señor, ya por el mero hecho de tener la presencia de cada uno para animarnos a seguir, Padre, en la meta, en la vida cristiana. Gracias también por las ofrendas, por los diezmos, y Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón. Y ahora también, Señor, este tiempo en la palabra, te ruego, Señor, para que seamos prontos para oír, Señor, que seamos deseosos de escuchar tu palabra, y también que quites todo obstáculo, Señor, o interferencia, Señor, que puede oponerse a tu palabra y al crecimiento de cada uno de mis hermanos. Señor, te ruego que me dé gracia para este momento y que tu nombre, Señor, sea exaltado y que tú te agrades, Señor, en todo. En nombre de San Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ver que acerca de esta fe sin acepción de personas. Pero favoritismo, acepción de personas, ¿no? Y la realidad es que cada uno de nosotros se inclina por cierto tipo de personas, ¿no? La gente se inclina más por uno que por otro. La realidad es esa, que estamos en un mundo
donde hace preferencias por uno o por otro. Vemos que eso es algo natural en la sociedad, pero ¿por qué natural en la sociedad? Porque también es natural en nosotros mismos, ¿verdad? La sociedad se compone por individuos y esos individuos somos nosotros. Y eso tampoco se escapa muchas veces a la esfera de la iglesia, ¿no? En cómo nosotros nos juntamos y cómo nos relacionamos los unos a los otros y cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra fe. Realmente es algo que está instalado en la sociedad, la acepción de personas. Y vemos acá que este favoritismo, que esta acepción está fuertemente vinculada con la apariencia, entre un pobre y uno que es rico, entre esos dos. Y como dijo Marta, y como dijo Mirta, y lo van a recordar de lo que conocen, lo que han visto, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan. ¿Eso qué es? No hay ningún versículo, ¿no? ¿Qué refleja? El pensamiento de la sociedad. Y si somos sinceros, realmente es así. Muchas veces estamos muy pendientes de lo que otros perciben de nuestra imagen, qué es lo que otros ven de nosotros. ¿Por qué? Porque es algo que está en la sociedad. La discriminación o la acepción o el favoritismo está en Argentina y está en todos lados. No es que uno es menos discriminatorio que otro. Está en todos lados porque está en el corazón ¿de qué? Del hombre. El favoritismo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice: y amaba a Israel, o sea, Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces él tenía distinción o favoritismo por un hijo más que otro. Y eso refleja nuevamente, no solamente en el pensamiento de la sociedad, sino es algo que viene ya instalado del Antiguo Testamento, del origen de la humanidad. Entonces, podemos seguir relatando ejemplo y ejemplo, pero lo que quiero decir es que la acepción o el favoritismo o la discriminación en el trato está. Y nosotros muchas veces podemos caer en eso. Pero Santiago está diciendo a esta iglesia, a los cristianos de acá, no sean así. No tengan ese tipo de relaciones. O sea, esa fe que tiene favoritismo, esa vida cristiana que hace acepción de personas. ¿Qué sería definición de acepción de personas o favoritismo en este caso que Santiago está hablando? ¿Qué sería? Tratar a una persona de una manera diferente a otra persona, basado únicamente en sus características externas. Tratar a una persona de una manera diferente a otra persona, basado únicamente en sus características externas. Mirar a alguien y juzgar, ¿verdad?, por lo que vemos, o como se dice, por la facha, ¿no?, o por cómo está visiblemente, y querer juntarse con él, ¿no? Eso sería acepción de persona. Medir a una persona por lo exterior, por su vestimenta o por sus rasgos físicos, o por lo que tiene, no por lo que vemos, es lo que impresiona. Y nosotros juzgamos y queremos tratando de una manera diferente a esa persona, ya sea para bien o para mal. Pero también hay que aclarar que que acepción de persona no es decir, bueno, hay un hermano o alguien de lo que me rodea, familia, amigos o conocidos, que yo no quiero juntarme porque puede ser de tropiezo para mi vida cristiana o mi vida espiritual. Puede pasar eso, puede suceder. Entonces, no es acepción de persona eso, sino que es ser sabio, porque el Proverbio menciona cómo nosotros debemos elegir nuestras amistades o nuestras andanzas, ¿no? Con quiénes nos vamos a juntar, con quiénes nos vamos a relacionar y pasar mucho tiempo. Entonces, no es acepción de persona cuando uno evita a una persona en el colegio, que yo me acuerdo que yo sabía que esos se comportaban mal y se peleaban y se fumaban, y yo digo, me quiero juntar con ellos, pero después vine y dije, la voz de mi mamá, ¿no? Me decía, no te juntes con los problemáticos, no te juntes con ellos. Y yo qué hice, no me junté con ellos, ¿no? Porque sabía que, iba a recibir cosas malas, mala influencia. Eso no es hacer acepción de persona en sí, eso es tomar decisiones que son sabias, para que no sean de tropiezo o de
o te sean de mala influencia en tu vida, ¿no? Pero acepción de persona, por mirarlo solamente y sacar un juicio y decir, esta persona no me gusta, no me agrada, ¿no? O por su personalidad, o por cómo anda o cómo habla, decir, no. Es totalmente rechazarla a primera instancia y no querer tener ningún tipo de relación o tratarlo de manera diferente a como tratamos a otros. Y bueno, y entonces Santiago va a explicar con una ilustración. Dice lo siguiente: hermano mío, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Pero para explicarlo y contrastarlo, primero tenemos que ver que el carácter de Dios no es así. Dios tiene favoritismo en cuanto a las personas. Él juzga según lo que ve en cuanto a la apariencia física o en cuanto a lo que uno tiene en lo material. Él mide a las personas con esa escala de valores. No, la realidad es que no. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada una, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. 1 Pedro 1:17. Dios es un Dios que no hace acepción de personas, es sin acepción de personas. Dice el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que algunos, los ricos, ¿verdad?, los que son modelos, los que lucen bien, los que visten con una zapatilla, los que tienen una zapatilla Adidas, Nike, o visten un traje X, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no es exclusivo, no es selectivo, no tiene favoritismo. Él no hace favoritismo en cuanto a quién va a dar la salvación y quién no. Es sin acepción de persona. No es así Dios. Dios tiene a todos por el mismo valor. Jesús, bueno, como vemos acá, dice nuestro glorioso Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no hacía acepción de personas. No dejaba de lado a los leprosos. No dejaba de lado a los mendigos, o a las rameras, o a los pobres. Él no tuvo un trato especial en cuanto a eso. Hermano, fue y se acercó a quién, a una mujer que estaba en el pozo, ¿verdad? Y le dijo, se puso a hablar y le pidió agua. Cuando en realidad la mujer dice, ¿por qué me hablas si vos sos judío? ¿No? Entonces Jesús no hacía discriminación en cuanto a su trato o el hacer milagros. Dios tiene a todos por el mismo valor y su trato con nosotros no es basado en nuestra educación, nivel económico, vestimenta o apariencia física. Se basa, en cuanto a sus hijos, se basa en nuestra conducta, en mi obediencia a la palabra de Dios en mi corazón. ¿Por qué digo eso? Porque Dios está interesado más en lo que somos, no en cómo lucimos o cómo nos vemos, qué es lo que hay en nuestro carácter, ¿verdad? 1 Samuel 16:7. Si quieren ir allí, amén. Voy a ir a 1 Samuel 16:7. Un versículo que es muy clave en la conversación que tiene Dios con Samuel y en la elección que está por hacer, o mejor dicho, basado en qué hizo la elección Dios para que fuese el reemplazo de Saúl, del próximo rey. 1 Samuel 16:7. Dice lo siguiente. Todos lo leemos juntos, por favor, los que estén allí. Dice el 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, Dios, vemos en su palabra eso, siempre hace referencia al carácter. El fruto del Espíritu son virtudes de carácter. No se trata de apariencia, no se trata en cómo vemos o cómo nos vemos, se trata en lo que somos. Y el Señor hace referencia, y hizo especial referencia en quién iba a ser el próximo reemplazo del rey, ¿verdad? El rey Saúl. Y ese es David, un hombre que fue conforme al corazón ¿de quién? De Dios.
Samuel se dejaba llevar por su parecer y en base a eso, él tenía también un favoritismo, un cierto trato. ¿Y dónde estaba el próximo rey? Estaba con las ovejas, ¿no? Ahora, versículo 2 de Santiago, capítulo 2, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y le decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿verdad? Y el versículo 4 dice: no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Esa es la escena, es una ilustración. No sabemos si literalmente pasaba eso, pero sí es una hipótesis, ¿no? Algo que podría darse. La cuestión es que el mandato dice que no hay que hacer favoritismo. Y acá vemos que no es que está mal ser rico, o que está mal ser pobre, o que está mal tener un vestido andrajoso, o tener un vestido espléndido, si la economía te lo permite. No está mal en eso, sino que está mal la reacción y el trato que tiene la congregación. Eso está mal. Eso es pecado. Tener favoritismo por el rico y despreciar o menospreciar al pobre. Y tener un trato especial por aquella persona que tiene tal vez una economía que le permita, no sé, recibir algo a cambio de aquellos que tratan bien. Es lo mismo que entraría acá un pobre, ¿no? Bueno, a decir, todos somos pobres. No, bueno, pero la realidad es que, sí, no sé, somos pobrísimos, ¿no? Pero bueno, entra alguien que es la situación, el punto que dice acá, dice vestido andrajoso, es alguien que, o sea, alguien que tiene lo único que tiene. Si nosotros buscamos en el diccionario, es alguien zarrapastroso, dice, ¿no? En el diccionario español, ¿no? Ese es el significado. Yo me acuerdo escuchaban decir: anda zarrapastroso, ¿no? Esa forma de un término ofensivo. Pero ¿qué quiere decir? Alguien que está en la calle, alguien que tal vez está sin bañarse, alguien que tiene una sola ropa, una sola prenda. La cuestión es que en el original, ¿verdad? Vemos que hace referencia a que es una sola ropa que tiene, el único que tiene. ¿Por qué? Porque no tiene más dinero para comprarse, ¿no? O sea, es pobrísimo, ¿no? No tiene nada. Y va y entra a la iglesia y bueno, es lo mismo que entraría un mendigo y nosotros lo miramos y ni siquiera lo saludamos, ¿no? No nos acercamos ni le damos un abrazo y en la hora de cantar bienvenido y lo ignoramos. O le damos ahí y a otro hermano lo abrazamos, ¿no? Y le saludamos. Pero acá solamente Santiago hace aún más evidente ese pecado. Porque hace que uno de visita entra siendo pobre y otro de visita entra siendo rico. Y entonces nuevamente, volviendo a la ilustración que estoy diciendo, es que ¿qué pasa si entraría acá, no sé, un jugador de la selección argentina? ¿No? Ahí nomás estaríamos nosotros ahí, a ver, buscando ahí la firma o la foto. Muchas veces puede pasar eso. O a uno le quiere darle un lugar preferencial y entra el otro y lo dejamos afuera, ahí, que vea de afuera del vidrio, ¿no? Porque no queremos que entre el olor malo, feo, sino lo vemos de afuera, que vea de afuera. Eso muestra que uno tiene acepción de personas, uno hace acepción de personas, tiene favoritismo. Y Santiago lo expone así. No debe ser de esa manera. No debe uno tener un trato para con el pobre porque es pobre y el rico porque es rico. Sino que debe ser el trato, igual que el Señor, sin acepción de personas. Debe ser a todos por igual, ¿verdad? No tratarlo por cómo luce o por cómo se ve o por lo que tiene. No debe ser así. ¿Por qué a uno tratar de una manera y a otro no? No sabemos, pero muchas veces cómo se maneja el mundo, y muchas veces nosotros podemos no escapar de eso, pero uno es rico, y como es rico, tiene algo que me puede darme. Y si estaremos, diría en la iglesia, bueno, este puede ofrendar, ¿no? Este puede dar el diezmo. Uy, si da solamente una, tiene 10 anillos por los 5 dedos, si puede un anillo nomás de oro,
como parte del diezmo, ¿verdad? Lo tratamos bien, entonces, ¿no? Lo discipulamos. Pero el otro, porque es pobre, ¿verdad? No tenemos, lo menospreciamos, porque no tiene nada para dar, no tiene nada que ofrendar o no tiene nada que ofrecer. No debe ser así. Debe ser a todos el trato de la misma manera. Por eso dice el versículo 4, no hacen distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, es algo que sucedía en la iglesia y es algo que no debe suceder. Es algo que en nuestro corazón no debe estar, el hacer acepción de personas. Tener un trato en base por la apariencia o en base, ¿verdad?, a la imagen. Cuestión, versículo 8 dice lo siguiente: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si uno realmente tiene amor y ama de corazón, no va a tener acepción de personas, porque a todos lo ve como su prójimo. No lo ve porque este es alto, es rico, se luce bien, o este no, este porque es de una nacionalidad X o de un lugar X, vive en un lugar X. No, a este no, lo rechazo, lo menosprecio. No. Porque la persona que ama va a ver a su prójimo y va a cumplir con lo que la palabra de Dios dice, ¿no? El segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros decimos ser maduros, nuestro trato debe ser igual para con todos, ¿verdad? Debe ser de bondad, debe ser de paciencia, debe ser de amor para con todos, ¿verdad? No porque me llevo mejor con él o con ella y por esa razón hago mi grupo y un grupo cerrado. No es así. No debe ser así. Debe ser un amor y un trato de bondad de bondad para con todos. No va a haber particularidades. O porque tiene esto y bueno, trato de una manera especial. No. Debe ser para con todos. Ser bondadoso como para con todos. Ahora, no solamente sea en la iglesia, se puede en cualquier lugar, ¿verdad? Porque le hice un ejemplo en la iglesia, pero puede darse en cualquier lugar, puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede darse en la calle. Y me pasó a mí que, por ejemplo, estaba el año pasado terminando bueno, ya terminó la jornada y estábamos ahí en el buffet y había un hombre que estaba borracho. Y encima no podía caminar bien porque ya tenía una enfermedad, o sea, estaba como algo en la piel que no le permitía caminar, ¿verdad? Entonces él tenía eso y encima estaba borracho. Entonces se imaginan cómo era su estabilidad, ¿no? No podía dar 2 pasos que ya se iba a caer. Y él me pide ayuda. Y yo en mi corazón, como que digo, no, porque o sea, realmente se sentía el olor, realmente, y aparte me dio como cierta como bronca, ¿no? Porque estaba bajo su sobrino, estaba el cuidado de él. Entonces, como que yo en mi corazón lo menosprecié, ¿no? Por cómo lucía, por estar borracho principalmente, ¿no? Y me di bronca porque también tenía su sobrino. Y digo, ¿por qué no se hace cargo, no lo cuida bien? Pero bueno, yo no soy juez, ¿no? ¿Quién es juez? Dios. Yo soy un hacedor de la ley, no soy uno que juzga por la ley. Entonces, y tenía que, me acerqué porque, bueno, no le quería negar la ayuda, pero en el corazón, mientras le iba ayudando, el Señor me decía, pero ¿qué te pasa a vos si va a predicar este sermón y mira, estás haciendo acepción de personas? Porque tal vez si hubiera sido un familiar o hubiera sido un
jugador de fútbol, un famoso, hubieran ahí 20 ahí queriéndole ayudar, ¿no? Pero como este no lo conoce nadie, es un pobre y no tiene nada que darme, entonces hay cierto menosprecio. Pero si otros lo hacen, no tengo que hacerlo yo, porque el cristiano es diferente al mundo. Debemos hacer la diferencia, ¿o no es así? ¿Amén? Amén. Debe ser diferente y debemos decirlo con convicción. ¿Por qué? Porque es algo que puede pasar en cualquier lugar, acá en la iglesia, afuera. También algo para también sacar de esta enseñanza es que no caer en la obsesión de la imagen. ¿Por qué? Porque si sabemos que el mundo juzga por eso, por ahí uno puede decir, bueno, quiero lucir mejor para que el mundo vea, como Mirta Legrand decía, ¿no? Si te ven bien, te contratan, ¿no? Si te ven mal, te maltratan. Tener ese pensamiento en la cabeza. O sea, no está mal el querer vestirse bien, con lo mejor que uno tiene, no está mal eso. Pero el estar obsesionado o estar manejándose bajo ese principio mundano, eso está mal. Por quererte bien o querer tener cosas materiales para sentirte importante a los ojos de este mundo. Pero no somos importantes por nuestra imagen. Somos importantes por ser un hijo de Dios. Somos importantes por lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios realmente presta atención y es lo que realmente da valor. Dios no hace acepción de personas. Nosotros, si somos de Cristo, no debemos hacer acepción de personas, o favoritismo o discriminación. No debe haber eso. Etnia o nacionalidad, estado civil, estado económico, apariencia, educación, eso no debe ser algo que nosotros a primera instancia lo vemos y decimos, no quiero ni hablar, ¿no? Y puede haber eso en la iglesia, lo cual nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón. He viajado a conferencias y he visto, ¿no? Doy gracias a Dios que el pastor que nos pastoreó y que yo tuve, nunca vi un cierto menosprecio, un desprecio por cómo yo me vestía o por cómo nos vestían unos jóvenes o si veníamos con una camiseta de fútbol o no, sino que él nos trató como todos como igual. Eso es lo que yo percibí. Nunca sentí un menosprecio. Pero una vez cuando iba a conferencias, muchas veces notaba como que un trato por ahí especial de algunos líderes para con aquel que se vestía de una manera diferente, ¿no? Tal vez con un traje, con un joven así, que cantaba tan lindo o tocaba lindo algo, un instrumento, o tenía carisma o porque había estudiado algo, ¿verdad? Pero sin darse cuenta que tal vez alguien que iba con tal vez ropa deportiva o una ropa que tal vez no era tan acorde a la reunión, a lo que entendemos por la reunión, ¿verdad? Acorde, mejor dicho, pero sin saber que por ahí puede ser un futuro misionero, un futuro pastor, ¿no? O un futuro obrero del Señor. Y haciendo ciertas distinciones, ¿por qué? Por lo que se veía, por la apariencia. No debe ser así en nosotros, con nosotros. No debe ser de esa forma nuestra conducta y nuestro actuar. En nuestra iglesia debemos saludar a todos. Entra alguien, saludamos a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si saludamos a uno y no saludamos al otro es porque algo sucede, ¿no? Porque a uno saludamos y a otro no. Y si somos fríos en el saludo con alguien, debe ser algo que debe ser con todos. No debe ser frío en saludar a uno y otro frío otro diferente, ¿no? Más cálido. A uno le doy una mano y a otro le doy un abrazo. No, debe ser para con todos. Obviamente hay respeto entre la mujer y el varón, sí, pero entre varones, ¿verdad? Yo trato de dar un abrazo, cuando venga acá trato de dar un abrazo. Y si no te doy un abrazo, bueno, después reprendeme. No me diste un abrazo, pastor. La cuestión es que
muchas veces uno se escuda en lo que la frialdad, ¿no? Dice, soy frío. Pero he visto a personas frías siendo muy cálidas en otros ambientes. Entonces, ¿cuándo? Bueno, tal vez en su trabajo. Ahí está sonriendo, está alegre, está contento, está contento porque está en su equipo de fútbol, ¿verdad? Y ahí hace chiste y bromea y sonríe. Pero tal vez con otros es seco, cerrado, frío, no sonríe. Entonces, ¿cómo? O sea, en un ambiente es frío y seco y cerrado, pero en otro ambiente hace chistes, charla y bromea. Y saluda a todo con un abrazo, con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo acepción de personas. Con unos se comporta de una manera y con otros de otra forma. No debe ser así en cuanto a menospreciar o despreciar a alguien por su apariencia, por lo que tiene o por lo que aparenta, ¿verdad? Etnia, nacionalidad, si es paraguayo, si es boliviano, si es peruano, si es chileno. Dios no está viendo eso. Realmente, Dios ve si es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Amén. Y nosotros debemos superar por esas barreras, diferencias. No escuchaba esto. Muchas veces podemos superar barreras de nacionalidad o diferencia de nacionalidad, pero no superamos muchas veces la diferencia de personalidad, ¿no? Porque esas son por ahí más marcadas. Pero en Cristo tenemos que quitarlas, porque estamos acá no por agradarnos a nosotros mismos, estamos acá para agradar a ¿quién? A Dios. Y nosotros tenemos una misión, que más personas conozcan de Cristo y que su nombre sea glorificado. Y si me tengo que hablar con alguien, tengo que orar porque es mi hermano en la fe y tal vez no soy tan afín, lo voy a hacer porque estamos con una misma misión, que es glorificar a Cristo. ¿Es así o no? Es así. Si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Dios, ayúdanos a tener amor, ¿verdad? Amor que no nos permita tener acepción de personas o favoritismo entre nosotros. Nos puede pasar en la calle, que no nos pase. Me pasa una vez de elegir a quién evangelizar, ¿no? Decir, oh, este tiene pinta de que me va a recibir. Y aquel otro que no tiene tanta pinta porque vos lo ves tatuado, lo ves así, vos decís, este me va a robar, ¿no? En vez de evangelizar. Pero la cuestión es que esas cosas el Señor va quitando de nuestro corazón. Es decir, no, la palabra es para todos. Y si, tal vez muchas veces el que no tiene tanta pinta de recibir el Evangelio es el que recibe el Evangelio. ¿Y cuántos borrachos ha habido que le han predicado y han cambiado e incluso ahora están sirviendo al Señor? ¿Cuántas personas? Y tal vez nosotros solamente por mirarlo y juzgarlo ya tomamos una decisión. No debe ser así. Que no sea, quitemos eso de nuestro corazón. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que no debemos hacer acepción de personas o favoritismo. Que si nuestro trato es de una manera, debe ser para con todos, no debe ser especial o particular para con algunos y para con otros no. O para con algunos sí y para con otros no, Padre. Señor, ayúdanos a realmente a ser bondadosos y tener amor, como dice la ley real. Y si somos cristianos maduros, debe ser para con todos. Si no es tan atractivo en su carisma o en tal vez su apariencia física no es tan bien visto o nacionalidad diferente, cualquier barrera, Señor, terrenal, que sea derribada y que no sea un prejuicio para nosotros no acercarnos y saludar al hermano o no. Señor, si no es un hermano, tal vez predicar el Evangelio, Señor, predicar de Cristo, o ayudar
como muchas veces el Señor Jesús ayudó a la gente con su enfermedad y la pobreza que tenía. Él igual aún así se acercaba a los leprosos, que eran despreciados y menospreciados por la sociedad. Que no sea así en nuestro corazón, Padre. Que realmente cumplamos lo que dice Santiago, pero también lo que en tu palabra dice más anterior. Que no miremos a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque tú lo desechas. Porque tú no miras lo que mira el hombre, tú miras el corazón. Padre Celestial, ayúdanos a enfocar también nuestro corazón y no es tanto en nuestra imagen, porque cómo nos ve la gente o por si queremos ser importantes ante los ojos de este mundo. No, Señor, quita ese pensamiento. Gracias, Dios, por tu palabra y ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos en el nombre del Señor Jesús, te lo pido. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un buen día.